Hola a todos y bienvenido a un nuevo vídeo del canal de Enrique Ruiz Prieto. Hoy hablaremos sobre un tema importante que afecta a muchas personas, que es la litispendencia. Y por qué tenemos que tener mucho cuidado de jugar contratando mucho abogado al mismo tiempo sin tener trazada una buena planificación de lo que queremos, por qué lo queremos y cómo lo vamos a obtener. ¿Qué es la litispendencia? Este palabra jurídico significa que es una situación legal que se produce cuando existe un pleito pendiente sobre un mismo asunto en que las mismas partes ante el mismo juez o tribunal. En otras palabras, significa que hay dos o más procesos judiciales en curso sobre el mismo tema. ¿Qué ocurre con este mismo tema? Que en estos casos los tribunales archivan el segundo proceso. ¿Por qué es importante evitar la litispendencia? Pues puede ser por varios inconvenientes. El primero es que normalmente se producen demoras en las resoluciones de los casos, porque ante la existencia de dos o más procesos judiciales del mismo asunto o similar asunto, puede retrasarnos la resolución final del caso. Aumenta los costos, lógicamente, si tenemos que contratar a varios abogados, uno que nos ha llevado por una vía una cosa y el otro por otra vía otro, los gastos legales se duplican, incluso se triplican si hay dos o más procesos judiciales en curso. Y además podemos tener también posibilidad de sentencias contradictorias, donde en un caso nos dé la razón, en otro no nos dé la razón, y existe el riesgo que se produzcan sentencias contradictorias sin saber cuál de ellas se tiene que ejecutar en este momento, ¿no? ¿Qué debemos hacer si nos encontramos ante una situación de este tipo? Pues si se encuentra ante una situación de litispendencia, lo mejor que puede hacer es comunicarse con todo su abogado, con los abogados implicados que han llevado el caso, porque es importante que hable con su abogado para que le expliquen la situación y aconsejen mejor cómo proceder. Y además solicitar la acumulación de los procesos, porque puede solicitar al juez o tribunal que acumule los procesos en uno solo, o bien desistir en uno de los procesos, para evitar la duplicación de los esfuerzos y costos y duplicar que uno de ellos se archive. Tenemos que tener cuidado con acudir a muchos abogados al mismo tiempo, sobre todo cuando nos afiliamos a organismos como sindicatos políticos, a organizaciones de consumidores, etcétera, porque con que paguemos la cuota muchas veces nos meten en un proceso judicial, luego has coqueteado con otro abogado, ¿y qué ocurre? Que a lo mejor el abogado que has contratado fuera de haber estado negociando con los de comisiones, o bueno, con el sindicato que sea, ¿qué ocurre? Que ellos han hecho la demanda o la papeleta de conciliación y el abogado que has contratado ajeno a esto también, lo mismo, a la par. Hay que tener cuidado porque una vez que el centro de conciliación del SEME o cualquier otro organismo nos dé cita, puede que el otro nos lo quite o nos lo anule por este mismo hecho, porque se han echado dos procesos al mismo tiempo. La verdad que los casos de litispendencia generan mucha confusión, mucha dificultad para resolver el caso, tanto para los jueces, para los administrativos, como para los propios abogados. Entonces, para mi caso, consejos para elegir un abogado, por favor, los consejos propios para solicitar y elegir un abogado de tu propia cosecha sería hacer recomendaciones a amigos y familiares que hayan tenido una experiencia positiva, consultar con el colegio de abogados, que en un momento dado podemos que nos proporcione una lista, llamamos a cada uno de ellos, nos reunimos con cada uno de ellos, pero ojo, solamente contratamos el que más nos guste. Podemos leer opiniones en línea, donde vean la reputación, y siempre es aconsejable que, aunque nos cobren la primera consulta, que hay abogados que no lo hacen, o si lo hacen, luego lo descuentan si llevamos el consejo
con ellos, que también es normal, porque muchas veces el abogado, con el rollo de tenernos con la primera opinión que quieren tenerlo, se aprovechen y tienen consultas para que luego no hagamos nada. Y entonces muchos colectivos, yo lo estoy aplicando actualmente, antiguamente no, le cobro la primera consulta unos 25 euros y después ya si llevábamos el caso, si el procedimiento fuese 1000 euros, pues se descuentan esos 25. Si el procedimiento son 500, pues se descuentan esos 25 y así sucesivamente. En mi blog, que os lo dejo aquí en el enlace, también podéis descubrir otros consejos para elegir a un buen abogado, pero lo que sí es cierto es que la litispendencia se produce. Yo lo he visto, como hay procedimientos que se enconan, tenemos que saber que esto existe y mientras sea la misma jurisdicción, es decir, un asunto laboral o un asunto civil o un asunto lo que sea, puede generar muchos problemas y muchas complicaciones. Yo en uno de ellos, afortunadamente, éramos todo el mismo implicado y es que se triplicó el proceso. Era para un monitorio contra una empresa que a mi cliente no le pagaban, y entonces se triplicó el proceso. En este caso muy fácil, porque al órgano que le está diciendo, mira, no, que se triplica el proceso, no sé por qué, está en el juzgado 3, en el 5 y en el 10, si mal no recuerdo, y entonces al 3 y al 10, pues le tuviste que enviar una solicitud diciendo, no, que ya se llega ya han pagado la deuda, etcétera. Pero tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay en temas que no, y hombre, deberíamos de tener cuidado, porque recientemente me ha pasado de una trabajadora que fue a una organización de sindicato, que esa organización de sindicato hizo una papeleta de negociación, de conciliación ante el SEMA y la posterior demanda, y mi compañero me derivó este caso que él sí mismo había hecho una papeleta de conciliación. Nos encontramos en el centro de conciliación donde ella nos llama a nosotros, le llamó a ellos también, vamos, a ellos no, pero era su papeleta. ¿Qué ocurre? Que nos presentamos que en el mismo día de la conciliación estuvieron todos berreando, yo me encontraba ahí un poco asustado, no sabiendo qué hacer, pero estaba sustituyendo a un compañero y al final la parte contraria aprovechó todo eso para firmar una conciliación sin evidencia. ¿Qué pasa? Que ahora nos encontramos con un proceso doble en el proceso judicial que vamos a ver cómo solucionamos. Al final, ¿qué es lo que he hecho? Negociar extrajudicialmente con las partes implicadas y gracias a la negociación, que es un arma clave, que en el vídeo anterior he podido solucionar todo este entuerto para que en caso de que unas cosas nos la den por litispendencia, no perdamos todas las pretensiones, por lo menos las que más queríamos las obtengamos. Bueno, espero que este vídeo haya sido de ayuda y os veo en los siguientes vídeos tutoriales. Hasta luego.